Buenos días a todos, es un placer estar con ustedes en el día de hoy. Estoy muy feliz de empezar este proceso, este nuevo proceso que estamos arrancando, en el cual vamos a aprender todos, porque así pasa en la vida. Cuando hacemos algo juntos, todos aprendemos. Así que lo que quiero compartirte para este inicio de proceso es una reflexión acerca de qué es el coaching. Coaching es mi mirada acerca de cómo se da un proceso de coaching. Para entender qué es coaching, lo primero que tenemos que decir es que es un proceso. Un proceso de coaching en el cual una persona quiere avanzar para obtener nuevos resultados en su vida. Necesitamos avanzar sobre distintas situaciones en nuestra vida porque la naturaleza humana implica siempre que estemos creciendo, siempre que estemos avanzando sobre nuevas situaciones que queremos conseguir, ya sea en el dominio personal, en el dominio familiar, con la pareja, en el dominio laboral, en los grupos que dirigimos o en los grupos que queremos dirigir, o quizás en los proyectos que queremos emprender. El ser humano ha avanzado en su vida siempre con una determinada estructura, una forma determinada de pensar, una forma determinada de sentir y una determinada forma de hacer en el mundo. Desde muy chicos hemos aprendido una determinada manera de pensar, de sentir y de hacer. Y hemos crecido con una fórmula, una especie de receta que nos ha servido para un montón de cosas. Pero no quiere decir que esa receta, esa única forma de pensar, de sentir y de hacer, nos sirva para obtener todos los resultados en la vida que nosotros queremos obtener. Entonces, coaching es el proceso por el cual yo me puedo poner al límite de todas mis estructuras mentales, de sentir, emocionales y de hacer, de modo de que yo pueda cambiar esa manera tradicional que tengo de pensar, de sentir y de hacer para avanzar sobre el aprendizaje de nuevas formas de pensar, sentir y hacer. La mayoría de las personas lo que hacemos siempre, sin darnos cuenta, de forma inconsciente, es querer usar la misma receta para hacer y avanzar sobre nuevas cosas. Bueno, entonces la pregunta que nos tenemos que responder ahora, la pregunta que vamos a reflexionar y responder es cómo hacer un proceso de coaching. Tradicionalmente, muchas veces lamentablemente nuestros procesos tradicionales de educación o de aprendizaje, lo que nos han determinado es que el aprendizaje se vuelve algo arduo, algo cansador o difícil, ¿no? Pero ahora un proceso de coaching es diferente, porque en nuestra educación tradicional lo que hemos normalmente entendido como aprendizaje es la comprensión, el entender. Simplemente si yo entiendo y yo comprendo bien, es como que yo ya hubiera aprendido. Ahora en coaching hay un proceso distinto. El proceso diferente en coaching es que no alcanza con que yo solamente entienda o comprenda las cosas, sino que tenemos que ir a la acción, ¿no? Nuestras maneras tradicionales de pensar, de sentir y de hacer son las que nos han dado los resultados que tenemos hasta acá. Y eso es extraordinario, eso es fantástico, lo tenemos que agradecer, honrar, respetar, valorar. Ahora, esa manera generalmente es la manera que tenemos de pensar, sentir, hacer, esa forma de ser que tenemos, no nos sirve para todo el abanico de resultados que queremos obtener en nuestra vida. Entonces lo que tenemos que hacer no es eliminar esta manera de ser que tenemos, sino incorporar nuevas maneras de ser, porque esta manera de ser nos puede servir para muchísimas cosas. Ahora el desafío frente al que estamos es incorporar nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de sentir y nuevas maneras de hacer en el mundo. Entonces el coaching lo que va a hacer es permitirnos primero darnos cuenta cuál es esa manera automática que nosotros tenemos de pensar, sentir y hacer, que como ya habíamos dicho, muchas veces es inconsciente. Yo no me doy cuenta de esa manera de sentir, pensar y hacer que tengo. Primero nos vamos a dar cuenta cuál es esa manera que tengo, pero después vamos a empezar sobre la acción. O sea, vamos a ir hacia la acción y ese es el momento en el que tenemos que estar dispuestos a poder desafiarnos a nosotros mismos. Yo me tengo que poder desafiar a decir qué es lo que quiero, cómo lo quiero, iniciar este proceso de cambio, todo este proceso de cambio en el cual yo voy a incorporar nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de sentir y nuevas maneras de hacer. Entonces ahora la pregunta, la reflexión que tenemos que hacer es cómo inicia este proceso de coaching. O sea, ¿por qué parte va a empezar un proceso de coaching? Este proceso de coaching, desde mi punto de vista,
tiene que empezar, en mi experiencia simplemente, porque lo podemos hacer de distintas maneras, pero la forma más óptima en la que una persona avanza en un proceso de coaching es cuando esta persona se puede desafiar a sí misma. ¿Por qué empieza este proceso de esta manera? En las sesiones que hacemos todos los días con distintas personas de distintas edades, lo que he descubierto es que la manera en la cual entramos a esas maneras de pensar, de sentir y de hacer se determinan profundamente y se pueden descubrir sobre todo cuando uno puede ponerse altos objetivos. Cuando uno puede decir con sinceridad, con honestidad, con autosinceridad, decirnos a nosotros mismos qué es lo que realmente quiero. Y acá aparece un problema, porque mayormente nos cuesta definir qué queremos, nos cuesta definir cómo lo queremos y no nos animamos a definir para cuándo lo queremos. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Como no me puedo desafiar a mí mismo, como no puedo reflexionar acerca de qué quiero, porque es mucho más cómodo no hacerlo, entonces me mantengo en ese espacio de comodidad, entonces tampoco desafío mis maneras de ser, de pensar, de sentir y de hacer. Ese es el inicio del proceso de coaching. El inicio del proceso de coaching siempre se va a dar de forma efectiva cuando yo, al llevarme a los límites de mis capacidades, al llevarme a mis límites de mis habilidades, en ese momento el coach y la propia persona puede descubrir cuáles son esas ideas, esos paradigmas mentales, esos mapas mentales que uno tiene por los cuales puede hacer las cosas. Vamos a dar un ejemplo entonces de todo esto que venimos conversando. Lo voy a comentar en un caso real que tuve la semana pasada. Con una estudiante de la formación de coaching, lo que hicimos fue plantearnos un determinado desafío. Este es, como comenté, el inicio del proceso de coaching. ¿Cuál era este desafío? Este desafío era que esta persona era una persona muy trabajadora, muy cuidadora de su familia, pero esto le llevaba a un determinado conflicto. Ese conflicto era el de no poder disfrutar de todo lo que hacía y también la llevaba a no poder hacer lo que ella quería hacer, ¿sí? Toda su vida se centraba en el trabajo y en sostener todo lo que ella había construido, que era mucho. Pero es un gran conflicto que tienen muchas personas de determinada edad que han conseguido muchas cosas pero no las pueden disfrutar y tampoco pueden disfrutar de hacer lo que ellos quieren. Es un conflicto más común de lo que uno piensa. De hecho, aprender a disfrutar es un gran desafío que todos tenemos en esta vida. Entonces voy a contar este caso real. Planteamos en primera instancia todas las metas que ella quería conseguir en cuanto al disfrute. Planteamos cuál era su disfrute en cuanto a su trabajo, planteamos el disfrute en cuanto a sus vacaciones, planteamos el disfrute en cuanto a su hija y planteamos el disfrute en cuanto a su pareja. Y pudimos estructurar todos los desafíos, todos los objetivos que para ella eran desafiantes en su vida, todos relacionados con el disfrute. Entonces, cuando pudimos hacer eso, que fue muy emocionante y muy divertido, empezó otro proceso, llevar adelante esa acción. Y ella lo empezó a llevar adelante y ahí pasó lo que muchas veces pasa en nuestros procesos de coaching. No conseguimos los resultados que nos ponemos en la acción. Pero en vez de ser un lugar difícil, frustrante, en vez de tomarlo como una frustración, tenemos que aprender a tomarlo como el mejor momento de nuestro proceso de aprendizaje. Cuando uno no consigue un objetivo, cuando uno está en una frustración, es el mejor momento de nuestra vida para aprender, porque es el momento en el que algo me está importando, o sea, me está importando conseguir algo, no lo consigo, y es mi estructura de ser la que no me está permitiendo conseguir ese objetivo, ¿sí? Es mi manera de pensar, mi manera de sentir y mi manera de hacer. Conjuntamente, como una sola cosa, mi manera de ser no me está permitiendo hacer eso. Entonces, ese momento es en el cual el coach, junto con la persona, pueden ir a descubrir cuál es ese programa automático que tenemos que no nos permite avanzar en la vida. O sea, ¿cuál es ese programa que no me permite disfrutar? Entonces empezamos este proceso con esta persona y seguimos avanzando y mapeando. Nosotros en coaching decimos mapear a la investigación, a preguntarnos
qué es lo que está pasando, qué es lo que esta persona está sintiendo, pensando, creyendo, que no le permite disfrutar, en este caso. Entonces empezamos a buscar en su historia, empezamos a ver distintos momentos de su vida, cómo habían sido su estructura familiar, cómo había sido su crecimiento laboral, y nos dimos cuenta de lo siguiente: todo en su vida, desde muy pequeña, por determinadas situaciones que tuvo, y actualmente se sostenían en la actualidad, su interpretación general del mundo era la siguiente: yo tengo que sostener a toda mi familia, yo soy el pilar de mi familia, yo soy el pilar de mi trabajo, la manera de vivir que aprendí para sentirme bien, para sentirme segura en esta vida, era sostener a todos. O sea, yo soy la persona que sostiene a todos. Entonces, desde esa manera inconsciente de actuar, porque para ella era inconsciente, eso es lo que nos pasa tradicionalmente, nuestras maneras de ser son inconscientes, no nos damos cuenta por nosotros mismos. En coaching le llamamos como ceguera cognitiva, no saber que uno sabe, no saber qué es lo que le está pasando. Entonces, cuando ella se pudo dar cuenta, sí, yo me dedico a sostener a todos. Como consecuencia, si esa es mi única manera de hacer en la vida, no tengo otra. No conozco lo que es disfrutar, y además no está habilitado, no está permitido para mí el disfrute. Yo soy la persona que sostiene. Entonces ahí encontramos, ese momento es maravilloso porque encontramos esa manera automática que la persona tiene para actuar en el mundo, esa manera de pensar, sentir y hacer, esa manera de ser. Entonces cuando la persona se puede dar cuenta de eso, dice, o sea, esta es una manera de entender el mundo. Ahora no solamente me voy a dedicar a disfrutar, sino me voy a dedicar a aprender nuevas maneras de ser, porque esta no es la única. Entonces la pregunta para todos, la pregunta que nos tenemos que hacer todos en este momento, la pregunta que este ejemplo nos está mostrando es, primero, ¿me sé poner metas desafiantes? O sea, yo sé ponerme metas desafiantes, sé llevarme al límite de mis capacidades para aprender y para ver hasta dónde yo puedo llegar. Y la segunda pregunta, si me sé poner metas desafiantes, sé cuál es mi manera tradicional, histórica de ver el mundo, sé cuál es esa manera de pensar, sentir y hacer automática que yo tengo, o te gustaría descubrirlo.